Sí, continuando con la aplicación de la ecuación de transferencia de calor para eh, fluidos, aplicaremos un caso elemental, que es la transferencia de calor de un fluido dentro de un ducto. Consideramos que este ducto tiene longitud L mayúscula y un radio de R mayúscula. Hemos considerado una sección de área transversal circular. Esta tubería, el fluido entra a temperatura T0 homogénea constante y es calentado a través de la pared de la tubería, la cual se mantiene a TW. Eh, en este caso, hemos considerado que el fluido se comporta de manera laminar. Y como hemos visto en clases anteriores, BZ se vuelve entonces función de la posición radial acorde a una función de tipo cuadrática. Bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar un poquito en lo que es la transferencia de calor y partiendo de la ecuación general que tenemos, ¿sí? La que se obtuvo anteriormente, tenemos la parte dinámica de la ecuación, la que incluye la variación de la temperatura en el tiempo. Este es el término de arrastre porque debido a que el fluido se mueve, consigo mismo arrastra energía. Y tenemos el término de difusión de calor. En este caso, la energía no se transporta por el fluido, sino que entre moléculas vecinas dentro del fluido ocurre un intercambio de vibraciones, que es lo que llamamos conducción de calor. Y bueno, el coeficiente alfa, llamado coeficiente de difusión molecular térmica, que es la relación de la capacidad de conducir calor entre la capacidad de almacenar dicho calor. Para que este problema se reduzca un poquito en complejidad, generalmente siempre estamos interesados en el estado estacionario de los sistemas de calentamiento. Esto quiere decir que lo trabajaremos en estado estacionario. Lo que estaríamos indicando que la temperatura no varía en el tiempo, solamente varía en diferentes puntos espaciales dentro de la tubería. Entonces, al no variar en el tiempo, esta derivada vale cero. Lo otro que estableceríamos es que debido a que el ducto es su componente, la única que existe de movimiento es en BZ, ¿sí? Este producto, pues les recuerdo que es el resultado de tres componentes básicos. Es BR, Bθ y BZ. Pero los primeros componentes valen cero. Yo lo escribiría de esta forma. ¿Ok? Yo diría que esto es el producto punto de un vector con esta forma, recordando de que es el componente unitario radial, angular y axial, ¿no? Entonces pondría la velocidad radial, la angular, lineal obviamente, y la velocidad axial. Y esto haría producto punto con el gradiente de temperatura en dichas coordenadas. Esto sería equivalente a decir a las derivadas parciales de la temperatura respecto al radio y luego el siguiente sería respecto al ángulo. Aquí, bueno, es el gradiente y coordenada cilíndrica tiene esta forma. Y nos faltaría respecto a z. ¿Ok? Y les recuerdo que el producto punto de estas cantidades es así. Es el primer componente por el primer componente del otro vector. Y luego le sumo el segundo componente por el segundo componente del otro vector y así sucesivamente, ¿no? Aquí aclaro lo siguiente. El único componente diferente de 0 es BZ, que en el caso de flujo laminar incluso este BZ depende de la presión radial. BR vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque no hay flujo radial. Si hubiera, la única forma es que la tubería tuviera algún agujero. Y beta también indicaría que la tubería está girando en un movimiento circular. Eso también ocurre, al menos que algún dispositivo hiciera girar la tubería misma. Entonces, como este componente y este vale cero, va a ocurrir que va a ser cero por esta cantidad, más cero por esta cantidad, y bz por esta cantidad. Y en conclusión, solamente nos vamos a quedar con bz por la derivada respectiva.
Entonces, de esta expresión, de este escalar, solamente rescatamos uno de los tres términos. Ok, ¿sí? Lo otro es que en la conducción de calor hay dos conducciones importantes, una la que va en el eje Z y otra la que va en el eje radial. Aclaro lo siguiente, cuando el tubo calienta el fluido que se está moviendo por cierto, la conducción del calor que va de la pared hacia el interior del fluido se hace a través de la única mecanismo que es la conducción misma. Es decir, el fluido no se mueve en esta dirección, por lo tanto no hay arrastre. Entonces el calentamiento solamente es por diferencia de temperatura obedeciendo la ley de Fourier. Pero en este eje, en el eje Z, ocurren los dos fenómenos. Por un lado tengo que el fluido se mueve hacia la derecha y arrastra la energía consigo misma, pero al haber diferencia de temperatura entre elementos de fluido que se están moviendo, pues también tendría el efecto de conducción. De hecho, tendría un efecto bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, el fluido que está más hacia la derecha para un proceso de calentamiento es más alto que el fluido que está atrás. Quiere decir que la temperatura más alta está aquí, la más baja está acá, y por conducción tendría una transferencia de calor hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, si yo me quedo con las dos conducciones de calor, radial como la axial, entonces revisando lo que viene siendo la ampliación o la transferencia de calor para coordenadas cilíndricas, ¿sí? Obtendría que esto, ¿sí? Solamente es la parte de la pasión que incluye la transferencia radial y la axial estaría considerando despreciable la transferencia angular. Bueno, aquí les presento todo lo que hemos comentado. Aquí estaríamos hablando de que está en estado estacionario, que de acuerdo al perfil de velocidad del sistema solamente depende la convección de uno de los tres términos. Y la conducción se lo estamos dando a dos términos, ¿no? El radial y el axial. Si yo sustituyo estos tres resultados en la ecuación principal, vamos a obtener esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Ya no hay término dinámico, esta es la parte convectiva y esta es la parte conductiva. Respecto a este BZ lo estuvimos trabajando en la transferencia de movimiento y sabemos que para fluido laminar dentro de un tubo obedece una forma parabólica. Ustedes pueden revisar sus apuntes y se van a dar cuenta que esta es la estructura donde ve la velocidad máxima dentro del tubo que se alcanza en la línea central del tubo o en el eje del tubo. Y vean cómo la dependencia es de tipo cuadrática, ¿no? De tal manera que cuando estoy en la superficie, Bz vale 0, ¿no? Es decir, tengo la condición de no deslizamiento en las paredes del tubo. Un caso muy interesante que les va a tocar a ustedes ver es que en reactores van a manejar mucho el concepto de flujo pistón. Vean que en caso de aplicar este concepto aquí la velocidad es constante. Es decir, no importa la posición radial, la velocidad siempre es la misma. Ciertamente esta forma es más sencilla que la laminar. Sin embargo, nosotros vamos a considerar los aspectos laminares, ¿no? El caso del flujo pistón lo podemos alcanzar para el caso de fluidos en régimen turbulento, donde prácticamente el perfil parabólico se empieza a achatar y alcanza la forma de un perfil plano o chato. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación final considerando que el fluido se comporta de forma laminar, ¿sí? Hemos sustituido lo que equivalente a BZ. Vean que aquí tengo dos constantes, lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor y la velocidad máxima del sistema. Pero vean que este requiere de condiciones de frontera. Tengo dos derivadas de t respecto a z y dos derivadas de t respecto a r. Como máximo orden de derivación para cada coordenada. Eso implica que debo de tener dos condiciones de frontera, dos para r y dos para z. Vamos a trabajar las más obvias. La de z igual a 0 es muy obvia. Cuando z vale 0 el fluido apenas va entrando, entonces voy a considerar que todo el fluido está a la misma temperatura, entonces en z0 digo que vale T0. Otra condición que también es muy obvia es esta, es la de la pared. La de la pared se alcanza cuando R minúscula es R mayúscula. Entonces tengo dos condiciones que son directitas, ¿no? de comprender. Hay una que es un poco menos directa,
y tiene que ver con este eje. Vean que si este es un proceso de calentamiento, el calor va desde la pared hacia el interior. Quiere decir que los lugares más calientes son en la pared y conforme me adentro al eje central del tubo, esa temperatura va disminuyendo. Quiere decir que para cualquier punto de Z siempre hay un mínimo en su R0. Ciertamente si el fluido va avanzando se va calentando, pero aún así esta parte es más caliente y conforme me adentro se va enfriando. Quiere decir que en cualquier punto de este eje la temperatura siempre es mínima para un mismo valor de Z. Entonces siempre obtengo valores mínimos, ¿sí?, con respecto a R. ¿Esto cómo se representaría? Simplemente diríamos que la derivada de T o temperatura respecto a R vale 0. Es concepto de mínimo aplicado, pero con respecto a la posición radial. Si el proceso fuera de enfriamiento, es decir, fuera un fluido caliente que quiero enfriar, bueno, entonces tendríamos que la temperatura más alta está en el eje, en el centro. Entonces tendríamos un problema de que tengo un máximo en el eje central del tubo. Ahí también se aplica la misma idea, ¿no? La derivada de la temperatura respecto a R vale 0. Ok, tres condiciones muy sencillas de comprender, ¿sí? Las primeras dos más que las otras. Aquí están, ¿no? Ok, aquí tengo una, dos y tres. Faltaría una más. Ok. Nosotros ocupamos una condición más que tendría que ir aquí. Esta condición es un poquito más complicada, pero una de las posibles variantes que podría yo aplicar es que en el momento que sale del tubo, el fluido ya no varía en la temperatura. Entonces yo diría que la derivada de la temperatura respecto a Z en cualquier posición radial vale 0, porque ya no se está calentando. Con respecto al valor de Z, ¿no? Esa podría ser una. Lo otro es que podríamos plantear un balance de energía y decir que sería una condición frontera un poquito más complicada porque sería un balance de energía y decir que el incremento de la entalpía del fluido es igual a la tasa de calor con la que se transfiere a través de las paredes. Un poquito más compleja esta idea, pero es más fácil de comprender. De resolver quizá no. Bueno, nos vamos a quedar con tres. De todas maneras, vamos a despreciar una de las segundas derivadas. Ahorita les voy a explicar por qué. Nos quedamos con estas tres, que es más que suficiente. Ok, ¿qué ocupamos? Ocupamos un cambio de variable. Nunca le había dado tanta importancia el cambio de variable como en este problema. Y en este caso sí se lo vamos a dar. Vean que vamos a dar un cambio de variable típico. Recuerden que tengo dos temperaturas, una en la pared y otra en la entrada. Entonces lo voy a hacer de esta manera. ¿Cuál es la idea? La idea es obtener una condición de frontera homogénea en la pared del tubo y no homogénea en la entrada, ¿no? De todas maneras, las dos serán homogéneas, si usted la revisa la regla. Lo otro, pues esto es lo típico, ¿no? Una posición radial sin dimensiones que irían en el dominio de 0 a 1. Pero en este problema muy específico vamos a hacer mano de un número adimensional llamado número de Peclet. En el número de Peclet vean que es un producto de la velocidad máxima por el radio dividido entre el coeficiente de transferencia de calor. ¿Por qué tiene que ser estas cantidades? Por lo siguiente. Fíjense que hay dos procesos. Un proceso donde el fluido se mueve en esta dirección y otro proceso donde hay una conducción de calor transversal o a lo largo del radio. Estas dos cantidades son muy importantes en la transferencia de calor. Por lo tanto, es de esperar que la razón entre ellas dos tenga que ver con el proceso de cómo se desarrolla el calentamiento. Entonces, por ahí va el sentido de usar el número de Peclet. Y, ojo, en vez de usar Z entre L, vamos a usar el radio, pero ajustado con el número de Peclet. Recuerdo que el número de Peclet carece de dimensiones. Esto es por un aspecto de facilitar el problema, ¿no? Ciertamente podríamos poner el valor de L, pero eso implicaría que tendríamos un Peclet en Z y un Peclet en R. Vean que este sería el Peclet en R y el otro sería el Peclet en Z y no vale la pena hacer la distinción. Bueno, vean que ya no tengo nada anotado más que los despejes de ambos porque sigue el cambio de variable y sé que es algo un poquito complicadito. Entonces nos lo vamos a aventar con calma. Primero, ocupo primeras derivadas de Z y de R. Por ejemplo, aquí veo una. Es más, vamos a sacar todo esto primero.
¿Ok? Y lo copio acá. Y vean, voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Pero a la derivada, que es el único donde puede ser aplicable. Entonces vamos a decir que t depende de r raya. Y si depende de r raya, entonces tengo que, al aplicar la regla de la cadena, aquí tendría que ir r raya arriba. ¿Ok? Y me quedaría de esta manera. ¿Vean? Esta derivada es equivalente a esta. Es muy fácil de visualizar. Es como si este diferencial eliminara este diferencial. Y quedaría esto. Ahora vamos a hacer las sustituciones correspondientes. ¿Ok? Miren, aquí voy a meter lo que viene siendo la temperatura. O su equivalente, ¿verdad? Aquí está. Y aquí vamos a meter lo que equivale a R raya. ¿Sí? Solamente lo estoy acomodando. Ahorita lo voy a sustituir. Y aquí tengo que meter lo que vale R. Bueno, toda esa información la tengo arriba. Primero, ¿qué es R? Según en estos cambios de variable, aquí lo tengo. Aquí lo despejé. Es un despeje de esta adimensionalización. Tomo esto, ¿va? Entonces este va justo aquí. Y t, vean que también lo despejé. Pasé el factor, el denominador hacia el lado izquierdo y el tw también. Y me queda despejado t de esta manera. Entonces esto va aquí. Y solamente me falta poner lo que es R raya. R raya está definido acá. Y lo sustituyo. Ahí está. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer las operaciones. Primero, de aquí, de la primera, pues no hay nada que decir. Si podemos incluso eliminar los paréntesis, no tienen razón de ser. Y aquí vean que es una derivada de la suma de dos cantidades donde una es un constante. Si yo derivo esta suma y siendo el segundo término constante se elimina. Pero de este producto es la variable con respecto a una constante. Quiere decir que esta variable va a quedar aquí denotada en la derivada y la constante va a salir. Entonces copio todo esto. Vean, quito la constante porque su derivada vale 0. Este factor que es constante puede salir de la derivada. Y θ queda acá arriba, que es la temperatura dimensional. Y de aquí también es sencilla la derivación. Vean. Es R entre una constante. Y la derivada de R respecto a R pues es 1, ¿no? Entonces ya no tiene caso escribir esto. Ni los símbolos de agrupación. Y no sé si observan, pero aquí hay una R arriba, una R abajo. Y esta se cancela. Y aquí tenemos la regla de la cadena aplicada y este es el resultado que obtendríamos. Ok. Bueno, ¿qué más ocupamos? Ahora ocupamos, según esto, es la derivada de la cantidad anterior respecto a R. Y aparte ocupamos tener esto. Es decir, esto va con respecto al término anterior. ¿Ok? Esto debe ir aplicado a esta cantidad. Bueno, me voy a olvidar de esta cantidad. ¿Sí? Ok. Me voy a olvidar de esto. Y me voy a centrar en aplicar la regla de la cadena aquí y la sustitución acá. Y ya cuando hagamos la descomposición como la regla de la cadena, sustituyo el valor correspondiente. Primero, si aplico la regla de la cadena, esto sería una función que depende de R. Ahora voy a decir que esto depende de R raya. Y si digo que depende de R raya, estoy obligado a derivar R raya acá arriba. ¿Ok? Y quedó. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que es R. Es decir, estaría aquí sustituyendo los valores, ¿no? Lo que vale R. Y de aquí, ¿sí? Aquí, bueno, aquí una disculpa, aquí es al revés. Ah, no, sí, es correcto, ¿no? Entonces aquí yo tendría que derivar, ¿verdad?
Y aquí voy a hacer esto. Y voy a sustituir lo que equivale a R raya en términos de R. Bueno, vamos a hacer las sustituciones correspondientes. ¿Ok? ¿Qué es R? Bueno, R lo tengo por aquí. Aquí está R. Está despejado. Lo copio. Y lo pongo aquí abajo. Ahora ocupo saber qué es R raya. Y R raya lo tengo acá. Y lo sustituyo aquí. Están pendientes las derivadas. ¿Y qué es R derivada de t respecto a R? Pues si se dan cuenta, esto lo tengo acá. Y esto lo tendré que sustituir aquí. Bueno, está bastante largo. Lo voy a volver a escribir y nos vamos a centrar en los últimos cálculos. Hasta aquí. Primero, esta derivada. Si yo derivo R entre R mayúscula, pues la derivada de R respecto a R es 1. Y la constante de abajo quedaría indicada. Entonces, como ya quedó derivado, me quedaría esta cantidad. De esto, ¿qué les puedo decir? Primero que esto es una constante. Y independientemente que la derive, esta constante puede salir y la puedo poner acá arriba. Lo otro es que ya no puedo hacer más, pero por conveniencia, para que se vea más adecuado, voy a mover la R a un lado y ven esta R, esta se va a juntar con esta. Entonces me va a quedar la R al cuadrado. Vean que ya la junté y ahorita la tengo que borrar del otro lado. ¿Sí? Esta R fue juntada, acomodada aquí abajo. Y ya. Ya tenemos, vean, el término sin dimensiones, todas las variables y todas las dimensiones están de este lado. Bueno, vamos a aplicar la misma idea ahora con la derivada de z. Porque ocupo la segunda derivada. Entonces, me voy a copiar esto. Entonces yo quiero la derivada de t respecto a z. Y pues la idea es que sea derivada con respecto a z raya. Z raya acá. ¿Sí? Esta sería la idea. Y estaría aplicando la regla de Lacan, estaría diciendo que t depende de z raya y z raya depende de z. Y ahora voy a sustituir los equivalentes. Para no perdernos, voy a bajar esto, lo voy a poner un poquito afuera. ¿Sí? Ojo, estas dos derivadas están multiplicando. Eso también va aquí afuera. Ahora voy a hacer la sustitución correspondiente. Voy a buscar lo que equivale t, t es todo esto. Lo meto aquí. Y busco lo que es z raya. Z raya lo tengo aquí. Y aquí quedaría. Bueno, si yo hago las derivadas correspondientes, pues la segunda derivada es la más fácil de obtener, vean, z con respecto a z da 1. Entonces me quedaría esta cantidad. Y de aquí es la derivada de la suma de dos términos, donde este es constante. Entonces si yo derivo este tw se hace 0. Y este es la variable con respecto a una multiplicada por una constante. Entonces la constante la puedo sacar. Me quedaría aquí afuera y me quedaría de esta forma. ¿Okay? Esto todavía lo puedo agrupar de una mejor manera y se me ocurre agruparlo así. Vean, 1 por esto y lo de abajo por el 1 que no escribí. Entonces lo reacomodo acá. Ya quedó. ¿Sí? Este es el resultado después de acomodar todos los factores. Ahora vamos por una segunda derivada. ¿Cómo sería una segunda derivada? Sería un proceso similar. Diríamos esto. Diríamos que la segunda derivada la pongo así. Y sabemos que es la derivada de la derivada.
Este es el concepto de segunda derivada. A este le aplico la regla de la cadena. Me olvido ahorita de lo que estoy derivando. Simplemente ahorita es una función para mí. Aplico la regla de la cadena acá. Y este debe ser z raya. Ojo, fíjense, aquí no hay que perdernos, ¿no? Esta es la derivada de esta derivada que multiplica a esta otra derivada, ¿no? Este es un producto con este otro. Y vean cómo estos diferenciales de z raya se eliminan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la sustitución respectiva. Esto, para que quede más claro, lo vamos a poner aquí entre paréntesis. Ok, voy a sustituir esto y z raya. Y ambas derivadas se están multiplicando. Y el resultado de la primera derivada lo tengo aquí, vean. Aquí está la primera derivada. Me copio todo esto. Y me queda aquí. ¿Y qué vamos a tener? Aplico la regla de la cadena. Vean. Tengo que tomar esto. Y esto iría aquí. Si yo aplico las operaciones correspondientes al derivar esto, pues va a ser z con respecto a z y eso me va a dar 1 entre este número. Y quedaría de esta manera. Y vean que todo esto es un factor que está multiplicando que yo podría sacar y me quedaría una segunda derivada. Y esto yo lo podría acomodar de la siguiente manera. Primero, esto está al cuadrado. Los puedo juntar. Entonces, si yo lo pongo acá, ya no hay necesidad que esté de este lado. Y esto lo puedo simplificar un poquito más. Simplemente ponerlo que es la segunda derivada. Cambiar la nomenclatura. Ahí está. Ya no hay necesidad de escribir esta derivada. Bueno, ahí tendríamos la transformación de todos los términos involucrados. Ahora voy a tomar la ecuación de interés. Y vamos a sustituir lo anterior en esto. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? Bueno, lo vuelvo a copiar. Y vamos a ir sustituyendo los resultados completos. Por ejemplo, tengo aquí la segunda derivada, que es todo esto. Y esto va aquí. Vean que también tengo este término. ¿Sí? Esta es la parte de laplaciano radial. Y es todo esto. Y este va aquí. Por otro lado, tengo la primera derivada de t respecto a z. Por aquí lo tengo. Aquí está. ¿Qué es esto? Y esto. Aquí. ¿Ok? Y lo único que me falta, vean esto que tengo aquí. Es posición radial entre el valor de r. Entonces me va a quedar r raya. ¿Ok? Perfecto. Entonces tengo variables con dimensiones y variables sin dimensiones. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a tratar de despejar todo el lado izquierdo, por lo menos todo lo que tiene dimensiones. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a dividir o multiplicar por el inverso, por este inverso. Voy a eliminar lo que no va a entrar en juego. Por esto, pero elevado a la menos 1. ¿Sí? En pocas palabras, voy a multiplicar por este iría arriba, este grupo iría abajo, y este Bmax iría también abajo.
sería el inverso multiplicativo. Aquí copio este. ¿Ok? Sería multiplicar por el inverso multiplicativo de la cantidad o los coeficientes que tiene unidad del otro lado. Entonces, cuando yo multiplique el lado izquierdo por este factor, se va a ir este y me voy a quedar con la parte adimensional. Entonces, al multiplicar de antemano, ya sé que ya no tendría ni este, ni tendría este. Pero tengo que hacer lo mismo con el otro lado. Entonces, el otro lado lo voy a indicar. Lo pondré aquí. Algo que yo veo en todos los factores es lo siguiente. Vean que este está aquí también. Quiere decir que es un factor común. Entonces este factor común yo lo puedo sacar. Entonces es factor común en los dos términos de laplacianos y lo factorizo. Ya lo saqué. Esto lo borro porque ya no lo ocupo sacar. Otra cosa que también estaría viendo aquí es lo siguiente. Es que puedo sacar el radio cuadrado y solamente me quedaría el Peclet al cuadrado. ¿Sí? Es otra cosa que yo estaría observando que puedo factorizar. ¿Ok? Bueno, voy a poner los unos que faltan. Ahí estaría. Y bueno, aquí que veo, por ejemplo, que esta diferencia de temperatura ya no tiene razón de ser. Esta que está abajo elimina la de arriba. Y vean, de este radio, elimina un radio de arriba. ¿Ok? Y vean que este alfa queda arriba y esta velocidad queda de este lado. Y no sé si alcanzan a ver que este número que he formado es el inverso del Peclet. ¿Sí? Este es Peclet y este es el inverso de Peclet. ¿Sí? Y pues si son su inverso multiplicativo, quiere decir que todo esto vale 1. Y mi nueva ecuación se transforma a esta nueva. ¿Ok? Bueno, este es el resultado de mi ecuación ya reducida, quitando las dimensiones, ¿no? Viendo las condiciones de frontera. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos las tres condiciones de frontera y vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Primero, z, ¿sí? Z es, z raya es z entre un número constante. Si z vale 0, z raya vale 0. Lo mismo con r. Si r vale 0, pues al dividirlo entre r mayúscula también r raya vale 0. Y por lo otro, si r minúscula vale r mayúscula, r raya vale 1. Entonces voy a transformar todas estas partes, ¿no? Primero, pues z raya pues vale 0. Y r raya pues vale 1. Y aquí r ya no es r, simplemente es r raya. Y bueno, fíjense que esta derivada, si la tenemos, o casi la tenemos, anda por aquí, ¿ok? Sería esta parte, ¿sí? Que lo que cambiaría, es que este número tendría lo que viene siendo el R mayúscula, ¿ok? Si me olvido de esta R y esta sustitución, ¿sí? Esta sustitución no la hago, lo que me va a quedar es esto que voy a escribir. Esto que ven aquí, que estoy sacando, es esta derivada. ¿Ok? Pueden aplicar las mismas reglas que aplicamos hace rato. Y aquí lo interesante es esto.
que esto no es cero, ni 1 entre R es cero. Entonces la única manera que valga cero es que esta derivada valga cero, porque vean que es igual a cero. Entonces, esta condición de frontera se escribe así en las nuevas variables que carecen de dimensión. Y bueno, aquí es interesante, tengo T0 y TW. Vamos a hacer la sustitución arriba. Aquí la tengo. Si es TW, entonces θ vale 0, porque sustituyendo aquí con la diferencia de TW vale 0. Pero si T es T0, T0 menos TW dividido entre T0 menos TW, entonces θ vale 1. Entonces ahí tenemos las dos condiciones. Si es T0, ya dijimos que θ vale 1. Eso es una condición a la entrada, no homogénea por cierto, pero en la pared sí es homogénea. Ok. Vean que tenemos dos condiciones homogéneas para el rayo. Fíjense que ya tenemos un sistema de ecuaciones adimensionalizado, ¿sí? Con esta estructura matemática. Aquí lo que sigue es esta tarde simplificar un poquito más esta ecuación. Pasa lo siguiente. Cuando el fluido se mueve, ¿sí? La conducción de calor es radial. Y el fluido en movimiento toma ese calor y lo va moviendo consigo mismo. Pero internamente, aunque el fluido se mueve, hay elementos de fluidos adelante y atrás a diferente temperatura. De hecho, se da la conducción de calor. Aquí lo que yo quisiera es que se observara es que las variaciones de temperatura en esta dirección son más pequeñas que en esta dirección, ¿sí? Esto hace que si yo comparara la conducción radial contra la conducción axial, descubriría que es mucho más grande la radial. Es como si jugara con los deltas. Aquí es como TW menos T0 y lo divido entre la R. Y el otro escenario es que aquí fuera TW porque ya se calentó a la temperatura de la pared. Mejor de los escenarios, le resto T0 y lo divido entre L. Es obvio que va a ser más grande la derivada cuando es con respecto a R que cuando es con respecto a Z. Y eso es en la primera derivada. Si lo aplico a la segunda derivada, esta variación todavía va a ser más pronunciada en la parte radial. Entonces, ¿sí? En estos problemas, ¿sí? Es común que estas derivadas, al ser comparadas, o sea, estábamos hablando de las segundas derivadas, la derivada radial sea mucho más grande, ¿sí? El símbolo mucho más grande que esta. Entonces, si esto es cierto, la ecuación se reduce bastante de esta forma. ¿Ok? Ese sería el significado. Entonces vean que ya no ocupamos dos condiciones de frontera de Z, porque vean que Z solamente aparece una vez. Esto es común y es cierto, ¿no? ¿Cuándo no sería cierto? Cuando el fluido se mueve muy lentamente o prácticamente está estancado. Ahí sí podríamos tener una situación de que no se cumple.